Para empezar, quiero mencionar alguna breve introducción. El arquitecto opera la arquitectura y está sobre el espacio, tiempo y lugar, donde la arquitectura es un autodescubrimiento, porque el arquitecto construye lo que es y de dónde es. Sintetiza, confronta e interpreta, vuelve poética la construcción. Con cada obra arquitectónica inventa algo más y con precisión amalgama la proporción, los materiales y los números. Se vuelve sólida y su fin es mostrar nuestro tiempo y pensamiento. Orden, jerarquía, la luz como aliada, no como enemiga. Protagonista fundamental en los volúmenes, como decía Le Corbusier. Invade el espacio, recorre la estructura, despierta el material y refleja, en color y forma. En la imagen de los séptimos diálogos arquitectónicos, mostramos una de las 26 pirámides principales de Tucumán, que desafiaron al cielo, con barro del suelo, con manejo constructivo y religiosidad, para luego mimetizarse en la tectónica. Demuestran que desde el año 1100 después de Cristo aún nos enseñan. Aún viven, con las cicatrices del tiempo y lugar. La construcción que fue del tiempo, que es del norte, donde investigar es buscar los vestigios, las raíces, identificar los sucesos y acontecimientos del hoy, del clima, del contexto y del usuario. Hoy la arquitectura del norte del Perú se manifestará, dará un punto de inicio, establecerá límites y nos dará precedentes. Bienvenidos a los arquitectos expositores, maestros de nuestra Escuela de Arquitectura y alumnos todos. Estos diálogos, como saben, girarán en torno a la visión y estrategia de tres arquitectos que trabajan en la costa norte peruana. El primero de ellos va a ser el arquitecto Roberto Riofrío Navarro, que muchos de ustedes ya conocerán, puesto que estuvo en estos mismos diálogos en el año 2014. Como saben, trabaja desde el año 2007 con la arquitecta Micaela Rodrigo en el estudio Riofrío más Rodrigo. Ambos son arquitectos por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, y especialistas en el espacio doméstico. Han proyectado y construido numerosas viviendas unifamiliares por buena parte de la geometría peruana y en todas ellas destilan maestría en su concepción, su espacialidad, la relación con el entorno y el tratamiento de los materiales. La Casa Paracas fue seleccionada por la Bienal de Quito de 2012 y obtuvo el primer premio de la Bienal Peruana del mismo año, en la categoría residencial de la región centro. Su obra además ha sido publicada en numerosas revistas internacionales de arquitectura, tanto en Rusia como Corea, India, México o Perú. A continuación le cedo la palabra al arquitecto Roberto. Gracias por nuevamente invitarme y gracias también por haberme visitado en la oficina. Hace unas semanas estuvo un grupo de alumnos con dos de sus profesores en mi oficina en Lima y de estar regresando y de estas oportunidades me da gusto comenzar a reconocer algunos de ustedes y de este tipo de eventos que son importantes. Me da gusto ver cómo la participación que tienen, el entusiasmo y por lo que me cuentan, la pasión con la que están llevando la carrera de arquitectura, ¿no? Pasión que es algo muy importante, que no lo pierdan para después mantenerla durante la vida profesional. De esta misma manera, la pasión viene acompañado siempre de búsqueda constante de todo lo nuevo que enriquezca su profesión. Y de alguna manera eso me pone en ciertos problemas, ya que hace un poco menos de año y medio estuve aquí y bueno, es un tiempo corto para poder traerles, he tratado de hacer una selección, proyectos que no hayan visto, pero es un tiempo corto. En todo caso, en esa exposición la preparamos en la oficina como un análisis del cierre de una etapa, ¿no? Eran aproximadamente 10 años que salíamos de la universidad y creíamos necesario, fue una necesidad el poder examinar lo que habíamos estado haciendo, entender lo que conscientemente habíamos estado buscando o descubrir lo que inconscientemente había sido el resultado, ¿no? Y esto nos marcaba un cierto norte, un cierto camino, que es el que hemos estado tratando de seguir desde entonces.
en ese análisis de esa primera etapa, llegamos a de alguna manera identificar que uno, buscábamos un constante aprendizaje con lo que hacemos, algo que ustedes no deberían perder cuando salgan de la universidad, y también que la respuesta a un encargo, a un proyecto, nace para nosotros desde la racionalidad de las variables específicas de cada proyecto, ¿no? Y de esa manera habíamos hecho este trabajo de entender nuestra arquitectura en este tiempo. Ahora el otro problema con el que me encuentro es analizar los proyectos específicamente del norte peruano, que en mi caso, si bien tengo la suerte de tener una cierta cantidad de proyectos, estos son solo en Piura, y bueno, yo soy piurano, entonces es básicamente, hablaría del hacer arquitectura piurana. El análisis que hicimos de cómo tratamos la arquitectura nos ayuda, nos hace darnos cuenta que estas variables, que pueden ser variables de los requerimientos del cliente, de los ideales, sueños del cliente, de sus propias ideas, variables también que vienen desde lo que aportamos nosotros, nuestras búsquedas conscientes o lo que descubrimos para cada proyecto, y también obviamente las variables del lugar que son importantes para nosotros, del contexto y las condiciones de ese lugar. Entonces creo que lo que quiero tratar de compartirles hoy día es esas variables particulares que hemos atacado o enfrentado en los proyectos para Piura, ¿no? Entonces, bueno, traté de concentrarme en eso, en lo que hemos hecho en Piura, y desde la última vez que estuve con ustedes, y siempre hay las ganas de tratar de explicarles o contarles de estos nuevos proyectos que hemos logrado concluir y que de alguna manera resumen toda la manera en que vemos la arquitectura. Y si bien me trato de concentrar para esta exposición, me siento concentrado en Piura, como que divago y provoca hablar de temas que son recurrentes a lo que hemos hecho acá, digamos, cómo enfrentar este es el puntero, ¿no? Cómo enfrentar una volumetría, una composición que dialogue de alguna manera con el entorno, y lenguajes y materialidad que viene de otros proyectos que hemos hecho, como el de Paracas, o intenciones compositivas o de búsqueda espacial que viene recurrente en lo que hacemos, y siempre tenemos mucho reparo en cómo lo trabajamos. O en otros proyectos, esta es una casa de ciudad en el cual hemos podido, creo que aterrizar mejor esta búsqueda que teníamos de tener una sucesión de espacios de diferentes características, atravesado con un recorrido, y la casa patios que genera estas sensaciones, ¿no? Y que rápidamente, de pensar de los proyectos de acá, nos acordamos de estos últimos, pero de una manera concentrarnos en Piura, y nuevamente divagábamos en un proyecto que nos entusiasma mucho, digamos el proyecto que más nos entusiasma ahorita en la oficina, que es nuestro primer proyecto fuera de Perú. Es en Uruguay, no es en este contexto, pero digamos que estas dos imágenes resumen el sentir, los sueños, todo lo que quiere el cliente. Entonces, si estas dos imágenes resumen lo que quiere el cliente, ya se imaginarán el potencial que tiene ese proyecto, ¿no? Y nuevamente nos encontramos nosotros mismos viendo temas como la definición de la espacialidad, o la secuencia, recorridos, o pasar de un espacio a otro con diferentes características. Y bueno, acá se darán cuenta por qué nos entusiasma ese proyecto, por estar en un entorno como este, y que lo resumimos en intenciones que viene muy acorde con temas que hemos visto acá,
y que tiene nuevamente con esta sucesión de espacios que está graficado de esta manera como conceptualmente, y que los puedes ver uno a través de otro, y es lo que tratamos de comenzar a definir más conscientemente, el tema de la profundidad de un espacio que te da este ritmo de poner un espacio al costado del otro, diferentes características, pero de alguna manera tener una conexión. Y bueno, ya que estamos divagando, dije, algo bueno saldrá, y me acordé de la oportunidad que tuve de ir a Venecia a ver la exposición, y algo me pareció importante traer a colación el día de hoy, es que en la exposición de arquitectura de Venecia de hace 2 años, que coincidió que justo fue antes de venir a la exposición con ustedes, cuando todos los pabellones de los países, digamos, hablaban del fracaso de la modernidad en cada uno de sus países, unos pocos, y Japón principalmente, hablaba con orgullo de esa historia que tenía. Y un caso que no conocía yo y lo conocí visitando este pabellón fue el de una exposición que se hizo a principios de los 80, en el cual a Arata Isozaki se le pide que haga una conferencia en Estados Unidos con los principales arquitectos, y que él hable sobre los arquitectos representativos del mundo entero. O sea, imagínense Japón, todos los temas que podrían hablar sobre esto, y él elige a un grupo de arquitectos jóvenes desconocidos que estaban experimentando con unas casitas muy pequeñas, y él le encuentra valor y los lleva básicamente del anonimato a esta exposición, donde estaba, bueno, aquí en la foto creo, este es Philip Johnson, por ahí está Rem Koolhaas, creo que Hans Colijn también estaba, y trae este grupo de arquitectos, entre los cuales estaba uno que ni siquiera era arquitecto, o no tenía una educación formal de arquitectura, y uno de ellos era Toyo Ito, el otro Tadao Ando, y expusieron al mundo estas casitas pequeñas con las cuales ellos habían estado experimentando mucho. Y bueno, ahora es innegable el reconocimiento y la importancia de Tadao Ando y de este grupo de arquitectos y esa arquitectura a nivel, no solo a nivel arquitectura mundial, y a nivel cultural en muchas otras manifestaciones. Y esto me relacionó a mí con este fenómeno que había empezado en Perú cuando yo estudiaba en la universidad, y estos proyectos en urbanizaciones de verano al sur de Lima, donde se podía explorar lo que quizá una década antes no se había estado haciendo en Perú, y se lograron proyectos de nivel muy, muy alto, que, ¿por qué quizás no comparado con si alguien valorara lo que se dio acá? Podría haber un fenómeno rescatable, ¿no? Esta es la casa de Siriani, y esta casa de Alexia León, que fue, creo que, su primer proyecto. Y esto fue la antesala, digamos, a que un grupo de arquitectos, y para mí, que recién salí de la universidad, poder experimentar con este fenómeno que se dio de estas casas temporales, y que si bien la urbanización estaba totalmente descontextualizada y podía haber sido en cualquier sitio, permitía una exploración sobre el objeto arquitectónico en sí. Y bueno, esta fue una exploración de mi oficina con 3 proyectos, y así muchos arquitectos pudieron hacerlo, y creo que fue una oportunidad importante reconocerla, porque podríamos, como es el peruano, siempre ver lo negativo, quejarnos de que no hay proyectos de tal tipo, proyectos públicos, o que esto representa solo una tipología muy específica de proyectos, que puede ser cierto, pero lamentablemente nuestra realidad ahorita es que
es una posibilidad importante de experimentar con arquitectura, y si bien el esfuerzo es de todos para rescatar la ley de concursos y que podamos también hacer tipologías de otro tipo, aprovechemos oportunidades como estas, que es lo que yo veo ahora como que podría ser un fenómeno que está pasando aquí. Esta esquinita es la universidad donde estamos, y esto es el Pinar, el río, y hasta acá, hasta este sector se ha desarrollado, el inversionista privado ha desarrollado urbanizaciones sin mayor orden, mucho desorden, es cierto, urbanizaciones sin mayor criterio o unidad, separados de la ciudad, y nos podíamos concentrar en muchos aspectos negativos, pero lo positivo es que responde a una necesidad del piurano de hacer casas, y las condiciones se han dado para que los terrenos aún sean accesibles para un gran sector de la población, y a diferencia de en Lima, que crecerían edificios y la gente compraría departamentos, acá hay un sector considerable que está comprando o ha comprado terrenos, algunos grandes, algunos medianos, algunos pequeños, en lotizaciones más compactas, pero también hay posibilidad de hacer vivienda. Y yo creo que acá hay una oportunidad de experimentar con hacer arquitectura, que ustedes, que creo que ya están en quinto ciclo, cuando salgan un par de años, si abren los ojos se van a dar cuenta que hay un potencial de hacer proyectos. Y aquí en este lugar es donde se han concretado los proyectos en Piura que hemos hecho. Algunos construidos, algunos por construirse, en urbanizaciones más consolidadas, en urbanizaciones que bueno, no se sabe qué va a pasar aún, a este lado del río, con un paisaje que es envidiable en cualquier lado del mundo, y ahora aparecen proyectos al otro lado del río, y el día que se haga esta carretera o el habitamiento, y parecía que ya se iba a hacer este año el puente, parece que tenemos que esperar un poco más, va a haber un desarrollo al otro lado. Entonces yo creo que hay el potencial de hacer buena arquitectura, y en Lima no hay la posibilidad de ser vivienda permanente como existe aquí, o quizá fenómenos como estos se repitan en Chiclayo, en otras ciudades. Les voy a mostrar 3 proyectos, y 2 construidos y uno aún sin construir. Muy rápidamente, el primero no es esto simplemente muestra la urbanización. El primero, me parece que se los presenté la vez pasada, entonces lo voy a pasar un poco rápido, pero responde a una realidad como esta, ¿no? El cliente inicialmente viene con una idea preconcebida y cree que la casa de tipología tradicional es lo que debe ser, no se repiensa mucho esto, y esto viene acompañado de esta relación con la calle, pero en realidad la calle tampoco se ha pensado mucho, la urbanización es una calle con una sección de vía que podríamos encontrar en cualquier otra urbanización, o en Chiclayo, o en cualquier otra ciudad, terrenos con una reglamentación que la municipalidad tampoco la ha pensado mucho, y te da, bueno, un retiro, una altura, 3 pisos, y ok, da el resultado que sin pensar podría ser y esta casa podría estar en Lima o en Chiclayo, en algún otro lado. Y cuando a nosotros nos llegó el primer encargo de hacer acá, fue muy rápido. O sea, bueno, yo soy piurano, vengo seguido, pero cualquier persona que venga y pase unas cuantas horas en una casa en Piura se va a dar cuenta que funciona diferente, que no puede considerar que sala, comedor y dormitorios, área privada, área social, se usa igual que sería en una casa de Lima. Ya en sí los materiales y la respuesta de materiales, por un tema de costos y cultural, creo yo también, no son los más adecuados y son similares a los de otras ciudades, pero
y es un poco difícil cambiar eso, pero en sí la tipología de los ambientes, el programa, podríamos repensarlo. Y ustedes seguramente se dan cuenta que pasan mucho más tiempo en una terraza buscando las mejores condiciones del ambiente que en el comedor, que lo usan poco, o en la sala, que tal vez solo la usan en Navidad. Y si bien la terraza la usan siempre y siempre buscan salir para buscar un poco el fresco del viento o la sombra, no hacen nada para repensar la ubicación o la importancia de ese espacio. Y por otro lado, si este es mi frente y es un gran muro y yo vengo con un invitado o yo mismo quiero atravesar y pasar esa terraza que me imagino está atrás, ¿por qué tengo que pasar por una sucesión de espacios cerrados, corredor, ingreso, pasadizo, abrir una puerta, sala, abrir otra puerta y terraza, ¿no? Entonces, como que no se está acomodando a esta realidad particular. Entonces, para este primer proyecto, la idea fue de esta casa compacta, comprimir de alguna manera el centro para desplazar la terraza de estar en el frente a una ubicación más importante, más de acuerdo a su uso. Y de la misma manera, aproximar más el ingreso a rápidamente pasar a ese espacio. Entonces, de tener una casa compacta, que muchas veces una familia te lo pide y puede tener sentido que sí lo sea, esta intención te genera justamente un recorrido que rápidamente te lleva al espacio principal y dispone la terraza con un espacio, el más importante, se convierte en el corazón de la casa y lo flanquean sala y comedor. Y a la vez descubrimos que podemos ofrecerle una mejor relación con la calle, así al frente tenga una sección de vía pequeña, ¿no?, típica, y una casa al frente. Igual, este pequeño gesto es un poco, lo hace más generoso con relación a la calle, ¿no? Entonces genera este recorrido, genera la ubicación principal de la terraza y se vuelve más generoso con la calle. Y como hablaba rápidamente en los primeros ejemplos que les conté de esos 3 proyectos iniciales, buscar, como somos reincidentes a veces en esa sucesión de espacios en el cual tienes de la calle, pasas y descubres un espacio abierto, descubres una doble altura que te relaciona con el segundo piso, pero ya es más interior, y después pasas a la terraza y después inmediatamente al jardín, ¿no? Entonces ahí está sucesión de espacios de diferentes características que enriquece este recorrido, ¿no? Por otro lado, también nos preocupamos de darle las condiciones adecuadas por clima, una circulación de aire cruzado. Si bien la casa se ve con techos planos, tiene un tratamiento inclinado que es desde el lado no visible para épocas de lluvia. Y ese es el resultado de la planta, ¿no? Se deja un patio para el exterior, hacia la calle, que tiene 2 sensaciones, una más directa relacionada a la calle, un muro que atraviesas y descubres que es muy abierto y que hay un patio, después el hall, la terraza, flanqueado a los 2 lados, sala, comedor, y bueno, y el resto después es una casa muy funcional y típica con cocina, un dormitorio o escritorio y una escalera que te lleva al segundo nivel, donde esta transparencia se repite con una sala de estar y dormitorios a un lado, al otro lado y el servicio. Otro tema que ya es recurrente en nosotros, que nos interesa, es el trabajo de la masa, de la pesadez de la masa, pero de alguna manera por la composición soltarlo y verlo ligero
y esta doble lectura de ver algo muy cerrado y redescubrir que al interior es muy abierto y muy iluminado. Una vez que atraviesas, rápidamente descubres que esto que se veía cerrado en realidad es muy abierto y muy luminoso. Y esta es la fachada de interior, donde la terraza ya no es un apéndice, sino está en el centro de toda la casa y el ingreso principal es este. Entonces tengo la calle, el patio, descubro que esa pesadez en verdad es algo muy abierto. Entro al hall, tengo una espacialidad que me relaciona con otros ambientes, tengo ventanas que permiten una circulación cruzada de aire y volteo y veo que la casa en verdad yo la puedo visualmente recorrer y atravesar ambiente por ambiente. Entonces yo entro inmediatamente, puedo pasar, después, bueno, un detalle de hacer estos vidrios plegables, no son corredizos, sino se pliegan completamente y flanquea sala y comedor la terraza. El ingreso a la calle y, bueno, un detalle de la materialidad. Ahora voy a pasar a un proyecto más reciente que está muy cercano a este, entonces digamos que explica el mismo contexto en el cual iniciamos. De la misma manera que el otro, este es la manzana y tenemos un terreno en medio encajonado entre casas, con una casa construida a un lado y otra que no sabemos qué va a pasar, pero que podríamos prever que te van a construir 3 pisos y se te van a pegar. Y bueno, vemos las condiciones que son muy importantes en Piura del recorrido del sol y por dónde viene el viento. Y el cliente nos pide un programa muy tradicional y lo cual, nuevamente, la solución con la cual no tenemos por qué pelear es la casa compacta, ¿no? La tipología tradicional. Y de ahí partimos, porque se adecúa de la mejor manera al cliente. Pero de haber visto que el sol venía por este lado y el viento de esta dirección y tener una casa compacta como el programa, los requerimientos del cliente nos hacían entender, probablemente iba a ser que hayan ambientes al frente, ambientes atrás y no íbamos a poder darle un poco la circulación cruzada que buscábamos. Y por otro lado querían aprovechar el jardín de una mejor manera. Entonces, el único cambio que hicimos es esa casa compacta, simplemente no colocarla al frente, sino girarla y el jardín que no esté atrás, sino esté lateralmente, ¿no? Y esto funcionaba mucho mejor porque el sol al recorrer en este sentido ya no te caía directamente a los dormitorios y el viento entonces se podía aprovechar porque era más diagonal. Entonces podíamos desarrollar la casa con una circulación y ambientes que al darle una pequeña diferencia de alturas podíamos tener el viento aprovechándolo por la diagonal, por el frente y una ventana alta que haga que haya una circulación y el aire caliente salga. Porque el sol en algún momento del año se pone un poco más, no es totalmente ortogonal, está un poco en ese sentido, creamos un alero y como una intención menor giramos el alero para que coja un poco el viento. Y el tema con esta casa, a diferencia de la anterior, era que los requerimientos del cliente y lo tradicional de la casa que buscaba no nos permitía, no íbamos a poder convencerlo de que haga que inserte la terraza al centro, ¿no? Entonces la terraza iba a terminar siendo, como pareciera contradictorio con lo dije antes, como un apéndice de la casa, pero buscamos con los materiales darle las condiciones para que sea muy protegida, para que sea que permitan los materiales
que a pesar de lo que hay acá al frente, que la casa que pueda recorrer el viento, ¿no? Y aprovechar el viento que viene de esta manera y recorra, y el fresco del aire sea lo que le dé las condiciones adecuadas a esto, y acompañados de un muro, darle protección del sol que se meta por este punto. Claro, si pongo un muro ya no pasa el viento, entonces teníamos que encontrar un material que nos permita ambas situaciones. Y el jardín a lo largo se adecuaba al tipo de deporte que hacían las hijas de los dueños de la casa, ¿no? y que podían correr y hacer piruetas a lo largo del jardín. Entonces, este es otro tema que hacemos. Generamos un patio que, al buscar una fachada muy permeable por su material, genera un recorrido similar al anterior, si bien no es tan abierto a la calle, pero hay una sensación de que hay profundidad. Y después la casa es bastante tradicional, como verán, la sucesión de espacios: sala, comedor, cocina, un escritorio, área de servicio, una escalera. Por un tema de espacio teníamos que poner el estacionamiento acá, una doble altura para la sala de estar y una sucesión de dormitorios que aprovechan la mejor vista y el viento. La diferencia de alturas permitía que tengamos ventanas altas para que corra el aire, y esto es el resultado de ese parasol que se extiende como un marco para protegernos del viento. Otra cosa similar a la casa anterior, que es las ventanas, las hacemos más controladas para que el sol no se meta tanto, y si bien este muro lo extendimos para que esconda unos techos que son bastante inclinados en este sector. Acá hay un techo a 2 aguas que no se percibe desde fuera, que un poco está insinuado aquí. Y bueno, la doble altura y la posibilidad siempre de poder captar el aire. Y esto es el resultado. Entonces buscamos estos materiales que nos permitían dar el cerramiento que el cliente quería, pero que no se sienta un muro que te cierre y nuevamente tratar de que sea un poco generosa la casa hacia la calle, si bien no se sabe qué va a pasar, no hay una definición en la vía de veredas ni nada, y la urbanización se está consolidando recién. Ese tema de la doble lectura y ver una fachada muy cerrada o volumétrica o masiva y que después se descubre que es muy abierta. Y a través de esta malla y atrás de este material, el viento puede correr y darle las condiciones a la terraza que está en esta parte. Ese es el patio al que se ingresa. Nuevamente el tema de hacer una secuencia o un recorrido previo, ¿no? Un espacio que te da un tiempo como para dejar todos los temas de la calle y adentrarte al interior de la vivienda, que es este patio. Que te da otra escala, este volumen, y no la masividad que se ve desde fuera. Y algo que en el camino ha sido más inconsciente y es particular de proyectos que hemos hecho en Piura es la búsqueda del color. El color se enciende por la luz del norte, lo que no pasa en Lima, de una manera muy intensa, y provocaba usar estos colores fuertes para generar sensaciones y jugar con la sombra. Entonces el tema del color aprovechado con la luz que tienen acá es algo que creo que, en nuestro caso vamos a buscar explorarlo más.
Habrá que convencer a los clientes de eso, ¿no? Y esto es el jardín a lo largo, con la casa compacta pegada hacia un lado y la terraza que tiene este muro perforado que deja pasar el viento, ¿no? Y tiene esta relación con el... Entonces, si bien es una terraza más tradicional, hemos buscado darle las condiciones adecuadas para poder lograr lo que buscábamos y hablábamos en el proyecto anterior. Esto atrás es el garaje y de alguna manera hay una vista a la calle. El ingreso a través del patio y se llega, y la doble altura te invita a recorrer, ¿no? Te invita a esta dirección. Sala, comedor, cocina, bastante típico, con una circulación en la parte de atrás. Y otro tema importante del trabajar nosotros acá es el ser muy cuidadosos o sea, en el detalle de cómo se ejecuta un proyecto, se te puede ir de las manos el proyecto en sí. Entonces, estando a la distancia, bueno, tratamos de venir lo más seguido a ver a la obra, tener un contacto muy directo con la obra, conversaciones con el constructor, con el maestro, pero a veces se nos escapa se escapa de nuestras manos el poder venir más como quisiéramos. Entonces, hay un trabajo muy exhaustivo en la oficina de hacer entender nuestra visión a los constructores acá, de que lo tradicional, teniendo cuidado por el detalle, se puede hacer de una manera diferente y que lo respeta y que lo entienda y poder comunicarnos a la distancia. Entonces, este trabajo del muro tenía una catalogización de los tipos de bloque y de cómo iban a ir poniendo y la estructura y un bloque macizo, entonces, y cómo se armaba y por dónde pasaba la conexión eléctrica para una caja o para el timbre. Entonces, sí hay un trabajo muy importante para que un proyecto salga bien de relación con la obra, que si no pueden hacerlo viniendo, tienen que encontrar la manera de lograrlo. Y bueno, algunas imágenes del interior. Y este tercer proyecto que está por empezarse a construir está en una zona que aún no está consolidada, el pueblo de La Mariposa, se llama La Mariposa, la carretera está acá y el pueblo está aquí, y es uno de los puntos más altos de Piura. Es uno de los puntos más que te permite una vista a este bosque que desde abajo no lo percibes, no te das cuenta de lo rico que es, del potencial que tiene. Y bueno, estamos este es el terreno, en la cota más alta, y no sabemos bien cómo se va a consolidar la urbanización, pero que es algo similar en otras urbanizaciones de la zona, pero que la loma nos permite posibilidades interesantes. Esta es la presentación que le hicimos al cliente y por un tema de solucionar la pendiente nos pegamos hacia atrás y le comentamos que la casa que él quiere, nuevamente le hablamos del apéndice, de la terraza y todos los pros y los contras que ya les expliqué en los proyectos anteriores, y los beneficios de, regresando un poco al primer proyecto, de meter la terraza al centro del proyecto y darle esa jerarquización dentro del programa, darle el protagonismo al espacio, ¿no? Pero a diferencia de los otros proyectos, el sol se muere hacia atrás y el viento viene más de este lado. Entonces buscamos que la casa no esté constantemente en sombra y abrir no solo la terraza, sino un patio
al centro para de la tarde recibir el sol desde la parte posterior y crear un patio con algún paisajismo, alguna vegetación. Pero claro, esto que lo hicimos similar en un proyecto en Lima, en Piura sería demasiado fuerte, entonces de ahí nace la necesidad de hacer un encasetonado para que ese sol que queremos de la tarde venga ya un filtrado, venga reducida su intensidad, pero que igual irradie y bañe los ambientes que están hacia estos lados. Pero el viento viene medio de costado de atrás, entonces la casa en C, porque el programa medio que nos obligaba a hacerlo, no íbamos a tener esas condiciones de la terraza, entonces abrimos este costado para que el viento entre y esa frescura llegue a la terraza y por ende a los otros ambientes. Y este es el resultado, la planta, la casa pegada atrás en la parte más alta de la loma para tener la mejor vista. El ingreso por la calle lateral te lleva a un hall, un patio previo, entonces hay este recorrido previo a entrar a la casa y de acá tienes dos opciones, o vas al área social o sin pasar por ningún ambiente previo te vas directo a la terraza, sales nuevamente al exterior, al patio y a la terraza. Entonces esta relación de patio-terraza con el encasetonado cerrado para la terraza y el encasetonado abierto para el patio, dejando unos cuadrantes más grandes para que pasen unos árboles. Y la casa funciona alrededor de esto, que es lo más importante. Y vemos que va a ser lo más usado. Sala comedor, un área social, entonces todo juega en relación a esto. Sala comedor con el patio, estar con el patio, con la terraza, y lo demás, lo secundario, va alrededor. Área de servicio, un escritorio, un dormitorio de huéspedes, un escritorio. En la parte superior subes una circulación en L que te relaciona siempre con el estar y por tanto con el patio y por tanto con la terraza. Entonces, no es el corazón del proyecto solo porque está en una ubicación, sino porque todas las condiciones que se le da es para constantemente estar percibiéndolo de esa manera. Y alrededor, ya no en C, sino en el segundo piso, solo en L, los dormitorios principales. Aprovechamos la pendiente de la calle para ingresar, los carros se estacionan arriba y tú de un puente puedes ingresar directo al área privada, al área de dormitorios o bajar al área de servicio, al resto de la casa. ¿Qué es esto, no? Un puente, la casa que baja, aquí está esta es la sucesión de la circulación en L, con la doble altura del estar, con el patio, yo veo desde que cruzo de un cuarto al otro, veo directo el horizonte, el árbol, hacia abajo, el estar, la terraza, circulación, ventanas que permitan circulación cruzada y este que es el espacio principal con el encasetonado. Y este es el resultado. La terraza con el lugar principal que se merece y esa conexión con todo lo que sucede alrededor. Estar con escalera, sala comedor, el ingreso desde el hall, el área techada del encasetonado y la zona del patio. Y en el segundo piso solo la construcción de una L. El acceso desde la calle lateral, ya estamos peleando con el cliente no peleando, tratar de convencerlo de que deje lo más abierto posible el cerco, pero ya bueno, veremos cómo resulta eso. Nuevamente la lectura más de masa perforada, la vista desde la sala
a esta terraza. Materiales este material es un cemento bruñado que lo hemos usado en las dos casas anteriores que vimos, que lo aplicamos en Piura porque por un tema de economía no podíamos hacer el muro de concreto que habíamos estado usando en Lima, y eso nos obligó a hacer un material más económico, pero con más o menos las mismas características, la misma materialidad. Y ahora este material que nos gustó mucho cómo quedó, lo estamos usando, lo estamos llevando a Lima también. El patio tiene esta bloqueta, lo hace poder deformarlo y que haya una evacuación de la lluvia natural, ¿no? Sin que hayan gradas, permitir que esto mismo desfogue el agua hacia el costado. El techo nuevamente parece plano, pero es inclinado y con un muro que tapa eso. Y en este proyecto ya hemos convencido al cliente, algo que a los demás les pareció una locura, de tener un falso techo de drywall y poder tener un colchón térmico, ¿no? Lo cual, como no lo habían visto cuando iban a Lima a ver las casas de los parientes en Lima, no entendían por qué se necesitaba acá, pero ya los convencimos de eso. Entonces, regreso a esta imagen que resume muchas de estas intenciones que pueden ser variables recurrentes o variables que encontramos también en proyectos en otros lados, pero que también las podemos aplicar acá, y que considerando y dándole importancia a, en este caso, temas como mover de sitio simplemente un ambiente en importancia sobre otro, o tener mayor preocupación de por dónde va a circular el aire o cómo voy a protegerme del sol, podemos encontrar una arquitectura que sea más particular y se adecue mejor en este caso, a Piura.